presentar a Lucía, Lucía Riva nació en Córdoba, Argentina, en 1956. Es doctora en estudios de género por el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Licenciada en Filosofía por la Universidad Católica de Córdoba también. Bachiller en Teología por la Universidad Católica de Argentina, profesor en Ciencias Religiosas por el Instituto Lumen Christi. Se desempeña como docente e investigadora en la Universidad Católica de Córdoba, donde dirige un equipo de investigación sobre estudios multidisciplinares en estudios de género. Fue docente en el Centro de Estudios Filosófico y Teológicos y en los institutos Lumen Christi e ITEC. Es directora del Instituto Ecuménico de Cultura Religiosa y codirectora de la Cátedra Libre de Diálogo Interreligioso de la UCC. Ha publicado sobre cuestiones de teología y género, sobre teologías feministas, sobre género y religión en revistas nacionales e internacionales, así como capítulos en libros colectivos. Y algo que le encanta a ella, que no puede quedarse, aunque es al final, pero no por ello menos importante, es esposa, madre y abuela. Muy dedicada y pues siempre muy ocupada también con su familia. Pues como ven, estamos en manos de una grandísima mujer, de una increíble teóloga, quien tiene mucha experiencia, muchos estudios, y pues te damos la más cordial bienvenida, felices de escucharte, Lucy, y te cedo el micrófono para que nos puedas empezar a compartir lo que tienes que decirnos hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Es una alegría enorme, enorme reencontrarnos, aunque sea a tantos kilómetros. Esta pandemia nos está haciendo descubrir las posibilidades de la virtualidad. Uno extraña enormemente los rostros, los abrazos, los gestos, así mirándolos cara a cara, pero también nos da unas posibilidades que serían, qué sé yo, que no habíamos imaginado en otras épocas y muy cercanas. Así que, bueno, aprovecho esto. Me impactó mucho cuando voy leyendo de dónde son, y vuelvo a confirmar que este proyecto de Tras las Huellas de Sofía tiene una potencia impresionante, que admiro muchísimo a Marisa y a Andrea lo que están haciendo en esto. Así que bueno, un orgullo y un honor haber sido invitada también a participar de esto. Bueno, les cuento. Charlamos mucho con Marisa y con Andrea de qué propuestas que dar. Yo hace muchos años que me dedico a la teología, y también hace muchos años que vengo trabajando cuestiones de género y cruzando teología y género. Siempre digo que para mí la alegría más, o bueno, la fidelidad de Dios en mi vida ha sido que entré a la teología de género y a la teología feminista desde el ámbito ecuménico. La primera que me dio textos escritos por mujeres teólogas allá en el año 92, por ahí, fue Nelly Ricci. No sé si algunos alcanzaron a conocerla. Nelly era pastora de la Iglesia Metodista en ese tiempo en Córdoba. Ella fue representante de la CONADEP, que fue esta Comisión Nacional para la Investigación de la Desaparición de Personas, que formó el presidente Alfonsín cuando volvimos a la democracia después de muchos años de dictadura, para investigar todo el tema de la desaparición y torturas de personas en Argentina. Y Nelly, como representante de las iglesias evangélicas, participó de esa comisión.
Ella fue la primera que me acercó textos, y recuerdo que la primera vez que leí algunos de estos textos fue un antes y un después en mi vida, porque fue como descubrir ese lenguaje que yo hacía muchísimo tiempo que venía anhelando y que no encontraba, porque la teología a la que tenías acceso era solo y exclusivamente una teología hecha por varones, que no es mala ni mucho menos, pero que se autopercibían a sí mismos como neutral. Y a mí me gusta decir que ni la de ellos es objetiva y neutral, ni la nuestra, pero que es en el diálogo, en el encuentro, donde podemos fortalecernos y enriquecernos mutuamente. Eso que vine investigando durante mucho tiempo, para mí fue muy fuerte confirmarlo a través de los estudios del doctorado en estudios de género. Este doctorado que hice fue el primero que se había abierto en Latinoamérica. Después, muy poco tiempo después, se abrieron otros. Pero bueno, tuve la dicha de poder cursar esto, y ahí como que recibí muchos otros instrumentos de las teorías de género, de los estudios de género, y eso hizo que mi anhelo, mi búsqueda fuera esto de permear fronteras entre los estudios de género y la teología, y entre la teología y los estudios de género. Y eso es lo que quiero hacer hoy, y también pensando en aplicarlos concretamente a la hermenéutica bíblica latinoamericana. Entonces, bueno, eso es lo que voy a presentar. Disculpen. El título que pusimos a este webinar es Conversando sobre textos de violencia en la Biblia, los estudios de género y la hermenéutica bíblica feminista. ¿Por qué esto de conversando sobre textos de violencia? Ahí está. Bueno, de violencia en la Biblia, entre los estudios de género y la hermenéutica bíblica feminista. Yo no los estoy viendo, pero ustedes interrúmpanme cuando necesiten algo, quieran preguntar o comentar algo. Esta idea es de permear fronteras entre los estudios de género y feminismo y las teologías, más aún si se trata de teologías feministas. Se trata de investigar en la frontera entre los estudios de género y los estudios teológicos, cosa que, por otra parte, más de una vez lleva a indagar también en algunos estudios de la religión. De allí que se entiende este proceso como un camino de ida y vuelta, desde la teología hacia los estudios de género y los feminismos, tanto en su faz teórica como en la faz política, y desde los estudios de género y los feminismos hacia la teología, en orden a favorecer el beneficio mutuo en la medida que estos se encuentran, se desafían, se cuestionan, se entrecruzan. Es muy necesario porque, si bien la desconfianza mutua ha disminuido notablemente, en la medida que se han abierto al diálogo, aquella desconfianza sigue vigente en muchos ámbitos, expresándose de diversos modos en descalificaciones que los empobrecen recíprocamente, o que por lo menos no les permiten enriquecerse mutuamente con los aportes de unos y de otros, unas y otras. Yo quería contar una experiencia fuerte en esta línea. Hace unos años participé en Argentina en un congreso del INADI. El INADI es una secretaría de la nación, a nivel nacional, que trabaja sobre cuestiones de discriminación y que abarca muchísimas áreas.
discriminaciones por causas de racismo, de género, de religión, de edad, de capacidades y discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo participé en ese congreso en una comisión de religión, de religiones. Y justamente cuando dije que era teóloga, y que era teóloga de la Iglesia Católica, más de uno saltó, varias mujeres, sobre todo feministas, del ámbito secular, no teológico. Entonces, más de uno me preguntó cómo podía ser teóloga feminista dentro de una iglesia que era de una institución que era misógena, patriarcal, etcétera, etcétera. Entonces yo les decía, no podemos poner a todos en la misma bolsa. Dentro de la misma iglesia hay actitudes, hay espacios, ámbitos abiertos y hay que estar dentro de esos espacios también. Bueno, esa es un poco una experiencia fuerte. Era presentarles dos tipos de textos. Unos que son textos tomados de las teorías de género, entre ellos, por ejemplo, una autora que es Carol Painman. Ella escribe El contrato sexual, es una autora británica. Y si alguno de ustedes está en el ámbito de las teorías políticas, sabe que existía algo que se llama... entonces, si conocen estas teorías contractualistas, lo que se piensa que es el contractualismo moderno se sostiene, dice Carol Painman, sobre algo previo que es el contrato sexual. Ella dice, el pacto originario es un pacto sexual, pero es también un contrato social. Es sexual en el sentido de que es patriarcal, y también es sexual en el sentido de que establece un orden de acceso de los varones al cuerpo de las mujeres. A ver, me cuesta muchísimo darles esto, que me parece que es muchísima teoría sin que lo puedan leer. Entonces déjenme repensar cómo hacer la cosa. Yo trabajé teóricos tanto de la filosofía como de la antropología, como la de la sociología, que me sirvieron después para estudiar textos bíblicos y analizar desde otra mirada los textos bíblicos. Entonces, por ejemplo, Rita Segato, no sé si ustedes la ubican, es una antropóloga argentina que se ha dedicado a estudiar la cuestión de la violencia contra las mujeres, y desde allí empezó también a cruzar con otros tipos de violencia, como la violencia racial, etc. Ella trabajó particularmente en Brasil, hizo su carrera como docente e investigadora en Brasil, y allí empezó a trabajar este tema de la violencia contra las mujeres cuando hizo estudios etnográficos en la cárcel de Brasilia, escuchando a presos condenados por el delito de la violación. Cuando empezó a trabajar ese tema, vio que estos son, en base a lo que comentaban estas personas, le decían en sus discursos sobre el motivo por el cual habían cometido la violación, y en algunos casos hasta habían llegado al feminicidio o femicidio. Rita descubre, o ella propone como motivo por el cual se producen estas violaciones, dice
una doble vía o camino de interlocución y de relación en la sociedad entre varones y mujeres. Dice, una vía horizontal y una vía vertical. La vía horizontal o ese camino de relación horizontal es el de la relación que se establece entre lo que ella llama la fratría de varones. Esta hermandad de varones que pueden ser varones aliados o hasta enemigos, pero que pertenecen a la misma fratría y que en esa relación se dan mensajes mutuos a través de lo que Rita dice, escriben o dicen en el cuerpo de la mujer o de las mujeres. Eso ella lo trabajó muy fuerte, investigando o haciendo estudios. De hecho, vivió un tiempo en Ciudad Juárez, invitada por grupos de mujeres que trataban de entender y frenar los femicidios en Ciudad Juárez. Rita dice allí que el mensaje que la relación, la violación no es por necesidades sexuales o para conseguir placer sexual, sino de dominio, manifestar el poder del varón sobre la mujer, sobre todo cuando estas mujeres han querido salir de sus lugares en donde las pone los estereotipos de género. Cuando salen de su casa para trabajar, para estudiar, para buscar cierta autonomía o lo que fuera, se salen de sus roles de género. Entonces, lo que Rita decía es que estos varones se autocomprendían a sí mismos como dando lecciones para que vuelvan a su lugar, al lugar que les correspondía según estos estereotipos de género. Marcela Lagarde, que es una antropóloga también feminista mexicana, es probable que ustedes la ubiquen, Marisa. Ella en su obra, el texto más fuerte de Marcela Lagarde, que es su tesis de doctorado, se llama Los cautiverios de las mujeres, madres esposas, monjas, putas, presas y locas. Lo ubican. Marisa, te pregunto para saber si me están escuchando y si... Sí, y si Lucy, ubican. te estamos Bien. escuchando y yo creo que es conocido de muchas de nosotras, de nosotros, sí. Bien. Marcela allí trabaja la cuestión de la violación y dice que el violador amenaza con denunciar a la mujer de haber sido seducido y homologa en su discurso la seducción femenina con la violación masculina. Y a ver, cuando se estudia el tema de la violación es muy, muy fuerte, porque las mujeres, a ver, no solo que han sido violentadas, humilladas, sino que además se suman los prejuicios, porque en muchísimos casos, eso es generalizado a nivel mundial, está estudiado que el espacio donde se dan las violaciones, más del 70%, en algunos países más del 80%, es el mismo espacio familiar o dentro parejas, exparejas, en casos de adolescentes y niños, abuelos, tíos, hermanos, primos, vecinos, nuevas parejas de las madres. Entonces, al drama de la violación
se suma, dice Marcela Lagarde, que no solo la intimidad dejó de ser abrigo, sino que se extiende la intemperie. La familiaridad entre el agresor y la víctima da razones para desconfiar aún más de ella. Lagarde también dice, los violadores a veces se justifican a sí mismos diciendo que han sido seducidos. De allí que las mujeres violadas tienen que dar prueba de que han sido violadas. Acá una de las autoras, Erkovich, decía, tienen que llegar a la comisaría con muestras de sangre o de haber sido golpeada o algo. Y encima los medios de comunicación investigan hechos, husmean en la vida íntima, pasada y presente. Entonces es mucho más grave la situación. Creo que todos de una u otra manera nos vamos enterando de esto y se va visibilizando con movimientos de mujeres, sobre todo movimientos de mujeres que plantean, por ejemplo, la gran movida que partió de Argentina con la marcha Ni Uno Menos, por los casos de femicidio. Después eso se extendió a otros países. La movida del grupo de estas mujeres chilenas que cantan y que pasa a ser un himno en el sentido de cómo es asumido, cantado en muchísimos países, en muchas lenguas, etcétera. Esto del violador eres tú. Supongo que conocen la experiencia y la canción, en todo caso ustedes lo pueden, se pueden fijar en internet también en eso. Para hacer el cruce con el feminismo teológico y con la hermenéutica bíblica feminista, bueno, recordar, por ejemplo, lo que decía Elizabeth Johnson, esta teóloga norteamericana que es una referente dentro de los estudios teológicos feministas, cuando ella dice que el feminismo es un término de bastante mala fama, pero que a pesar de todo tiene un hermoso significado, y dice claramente que presuponer que el feminismo y machismo son dos posiciones antagónicas y contrarias sería simplificar demasiado la realidad. Dice, justamente el verdadero aporte del feminismo está en su crítica al sesgo masculino. El feminismo se refiere a la actitud que promueve la realización de las mujeres como genuinos seres humanos plenamente dotados y a la vez muy diversos y merecedores de derechos, dignidad y poder en todas las esferas de la vida. Ya se sabe que, y muchos lo dicen, que el feminismo no es la contracara del machismo, en todo caso eso sería embrismo. El feminismo como tal impulsa un movimiento multifacético y pluralista que tiene como finalidad lograr que mujeres y varones de nuestras sociedades se relacionen en pie de igualdad y de manera holística, teniendo en cuenta toda la creación. Ya en el ámbito bíblico propiamente, tenemos referentes como Elizabeth Schüssler-Fiorenza, esta alemana que hizo prácticamente todo su aporte bíblico-teológico en Estados Unidos, desde Estados Unidos, y entre sus aportes estuvo el recuperar la historia del cristianismo primitivo como un pasado propio también para las mujeres, lo que le supone ir en búsqueda de las raíces y ver quiénes son aquellas antepasadas. Hasta acá no sé si me quieren preguntar algo, si
si voy demasiado rápido, si se entiende. Todo bien, Lucy. Bueno, gracias, Marisa. Elizabeth Schudler-Fiorenza trabaja, bueno, tiene muchos textos, quizás el más conocido, es muy probable que ustedes a lo mejor han escuchado hablar de este libro, En memoria de ella, donde justamente lo que busca es volver a ese cristianismo primitivo y recuperar también como una iglesia de mujeres. Habla de lo que supone esa exégesis feminista. Ella hace una síntesis muy, muy buena de su propuesta de hermenéutica bíblica feminista en un libro que, vuelvo a decir, es como síntesis del proceso anterior, que se llama Los caminos de la sabiduría, una introducción a la interpretación feminista de la Biblia. Allí habla de varios paradigmas de interpretación y plantea que es muy importante, o como propuesta, ella plantea un paradigma retórico emancipador. ¿En qué consiste? Dice, consiste en interpretar los textos, no desde un punto de vista científico, descriptivo, sino desde una perspectiva retórica política. Es decir, en cuanto a textos dirigidos a un público con el que entablan una discusión a fin de persuadirlo de algo. Y entonces ver cómo nos relacionamos con esos textos. Schudler propone movimientos y giros hermenéuticos. Es muy interesante ese capítulo de ese libro que les acabo de nombrar, Los caminos de la sabiduría. Y ahí, en esos giros hermenéuticos, habla de la hermenéutica de la experiencia, la hermenéutica de la imaginación creativa, de la acción transformadora por el cambio, la hermenéutica de la sospecha. Bien, por ejemplo, en esta hermenéutica de la sospecha, que es fundamentalísima, está clarísimo que esa hermenéutica no es una creación de las teologías feministas, ni siquiera es una propuesta o creación del feminismo. La hermenéutica de la sospecha fue asumida desde otros espacios de estudios de ciencias sociales y humanas. Pero el feminismo lo asume como una bandera de alguna manera, como un instrumento y un medio también para hacer sus estudios. Y en la teología feminista y propiamente la hermenéutica bíblica feminista es tan importante que, fíjense qué interesante, en ese documento de la Comisión Bíblica Pontificia que habla de los métodos y acercamientos a la Biblia, entre los acercamientos contextuales, nombra el acercamiento liberacionista por la teología de la liberación latinoamericana fundamentalmente, aunque después se extiende hacia África. Y el segundo acercamiento contextual es el acercamiento feminista. Y cuando explica este acercamiento feminista, habla particularmente de la hermenéutica de la sospecha. ¿Cómo la explica? Diciendo que la historia le escriben los que ganan, diría en el rock nacional argentino, una canción muy importante, y entonces eso nos dice que debe existir otra historia, y la hermenéutica de la sospecha lo que hace es como ir a leer entre las grietas del texto
en las márgenes del texto para decir, bueno, esta es la interpretación hegemónica, la interpretación oficial, la interpretación de los que tienen el poder, pero resulta que entre grietas, en las grietas del texto, entre líneas, podemos leer otras cosas. Y eso es lo que hace la hermenéutica de la sospecha. Tomando en este permear fronteras entre uno y otro. Cuando hice ese cruce entre unos de los estudios de género y los estudios de la hermenéutica bíblica feminista, al ir a trabajar textos como el crimen de la concubina del levita, no sé si lo recuerdan, este texto de Jueces 19, 21, donde se habla de una mujer que está casada con un levita, o dice un levita tiene una mujer originaria de Belén. Ella se enoja, se vuelve a la casa de su padre porque se enoja con su marido. Él la va a buscar intentando convencerla, hablarle al corazón para que vuelva. Después de estar varias noches banqueteando con su suegro, vuelven hacia Belén, hacia el lugar, a la casa de Levita, y en el camino paran en Yabes de Galaad, que es lo que va a ser Jerusalén después, y nadie les da hospedaje, terminan en la casa de un extranjero, y mientras están comiendo se acercan los hombres de Yabes de Galaad para pedir porque reclaman al levita para tener relaciones sexuales con él. Hay toda un diálogo en donde el hospedero dice que les entrega a su hija virgen, que hagan con ella lo que quieran, pero que no tomen al levita. Ellos no quieren aceptarlo, y entonces el levita les entrega a la mujer mientras se protege con este hospedero en su casa. Los hombres de Gibeá la violan durante toda la noche, ella se arrastra a la madrugada hasta la casa, y allí el levita, cuando sale ya para volver a su casa sin pensar que le iba a encontrar y sin querer saber qué le había pasado, la encuentra tendida con la mano en el umbral. Algunos piensan que ya muerta, otros que desvanecida por todas las torturas de la noche. La lleva hasta su casa, la parte, la mata, la descuartiza, si es que estaba desmayada, la mata, la descuartiza y manda un pedazo del cuerpo de esa mujer, de su mujer, a las 12 tribus, e impulsa una guerra intertribal contra la tribu de Benjamín a la que pertenecían los violadores. La solución, bueno, esa tribu queda casi exterminada, y la solución para resolver esa guerra es, de nuevo, otra gran matanza de un pueblo que no habían colaborado en la guerra. Quedan 400 mujeres vírgenes que les entregan a la tribu de Benjamín para que puedan sobrevivir. En el estudio que hice, fui no a hacer una nueva exégesis de ese texto bíblico,
Es impresionante la cantidad de estudios que se han hecho sobre el texto en los últimos años, porque era un texto absolutamente desconocido, un texto invisibilizado, silenciado, que no se sabía ni siquiera que estaba en la Biblia. Me ha pasado más de una vez que cuando relato el texto me dicen, pero eso está en la Biblia. ¿Cómo decir después de leerlo o escucharlo es palabra de Dios? ¿Cómo decirlo siquiera? Entonces, bueno, a pesar de ser muy silenciado e invisibilizado, en los últimos años, sobre todo a partir de un estudio de una biblista norteamericana, Phyllis Trible, ella que escribe textos de terror en la Biblia, así se llama su libro, Textos de Terror, se empieza a conocer este texto y sobre todo mujeres empiezan a estudiarlo. Es interesante, yo en los estudios que hice, no solo mujeres biblistas, por supuesto casi todas son teólogas y especialmente biblistas, pero también hay dedicadas al arte, y entonces ver pinturas sobre este texto, por ejemplo, o en la literatura, o en historia, cómo aparece este episodio. Lo que pude ver es una diferencia abismal entre la mirada y cómo se interpreta este texto, si se hace desde una óptica patriarcal o si se hace desde una óptica feminista. Desde una óptica patriarcal se lo invisibiliza de tal manera que, por ejemplo, el delito es considerado un problema de homosexualidad, cuando en realidad el delito grave que se comete es el de la inhospitalidad, el no haber dado hospedaje, y después la tremenda violencia que se ha ejercido contra la mujer. Es interesante cuando uno empieza a estudiar los personajes, las traducciones del hebreo al castellano. Me impactó que algunas personas, por ejemplo, como Luis Alonso Shekel, un biblista y traductor de la Biblia, un experto en lenguas bíblicas y un gran biblista. Por ejemplo, el primer texto, el segundo versículo, cuando dice, ella se enojó con él y volvió a su casa, él elige una traducción que dice, ella le fue infiel y se volvió a la casa de su padre. Y él mismo, Luis Alonso Shekel, dice en nota a pie de página, hay versiones más antiguas que dice ella se enojó con él, y no explica por qué él eligió la otra traducción, ella le fue infiel. Lo cual está mostrando claramente el prejuicio patriarcal androcéntrico, que si la mujer deja al marido es porque le es infiel, cuando en realidad estudios feministas dicen, más que traducir, ella le fue infiel, hay que traducirlo, ella se enojó contra él porque él la estaba prostituyendo. No es que ella se prostituyó, sino que él la estaba prostituyendo. Bueno, ese tema de las traducciones, el tema de expresiones hebreas que se utilizan en el texto, el tema de los estudios intertextuales, es decir, con qué otros textos se vincula, textos bíblicos o extra bíblicos, con qué otros textos se compara este texto de Jueces, va mostrando estos prejuicios patriarcales u otra mirada más abierta y más empática al problema de la violencia contra las mujeres. Bueno, dejo acá porque es
muy difícil dar así sin poder vernos, no sé si me están escuchando bien, si me quieren hacer preguntas, voy dejando acá y a ver si se entendió lo que dije. Claro, la mano de Brian Alvarado y hay algunos comentarios. Es hora, si gustan, entonces, de que abramos micrófonos para algún diálogo organizado. Brian había levantado su mano, si quiere ser el primero en plantear alguna pregunta, duda, comentario, y lo mismo invito a las demás y a los demás que nos acompañan para que podamos dialogar con Lucy y ahondar en esto que ella nos compartió hoy. Gracias. Muy bien, gracias María Andrea. No sé si me escuchan bien, espero que sí. Muy bien. Bueno, tenía una pregunta por lo que comentaba Lucy y que me quedó... Ay, acá apareció la imagen de nuevo. Sí, te vemos Lucy. Bien, dale. Qué bueno. Bueno, por lo menos para la respuesta está... Mejor todavía. Bueno, es que mencionabas algo que decías que esta no era una exégesis nueva. Entonces me quedó esa inquietud y escribí en el chat. Entonces, tú sugieres una relectura de las relecturas que ya hemos hecho, o cómo es esto de que te referías a no una exégesis nueva. Si puedes ahondar más, te lo agradeceremos bastante. Bien, yo decía que hice una hermenéutica de la hermenéutica, es decir, no fui a hacer un estudio exegético nuevo, sino que lo que hice fue interpretar lo que otros habían interpretado. Y entonces mostrar este tema de lo que suponía los lugares hermenéuticos. Recuerdo una vez que John Sobrino estuvo en nuestra universidad, en la Universidad de Córdoba, y él en la Universidad Católica de Córdoba, y él planteaba lo que suponía el lugar hermenéutico del pobre desde la teología de la liberación. Ponerse desde el lugar del pobre. Y recuerdo que John Sobrino decía, a ver, yo no sé si podríamos hacer una teología de la liberación desde Boston, y no porque no se pueda hacer académicamente, pero lo que suponía ponerse desde, junto a los pobres, y permitirles la palabra, no sentirse como dueños de la palabra. Bueno, eso del lugar hermenéutico es fundamentalísimo. Lo que intenté hacer es, ¿qué suponía? Mostrarlo como evidenciar las marcas de ese lugar hermenéutico. No sé si me entendés, Brian. Es decir, ¿qué muestra, qué señales han dejado en sus estudios para mostrar que han tenido esta mirada o esta otra? ¿Sí? Pongo un ejemplo que a mí me impactó muchísimo cuando lo encontré, cuando lo descubrí. A ver, un teólogo referente muy importante, un biblista referente muy importante, escribe un libro que se llama La violencia en la Biblia. Imagínate, fui enseguida a buscarlo. Es un libro chiquito, pero además el subtítulo decía la violencia en el libro de Josué y los jueces. Es decir, no solo que el título grande era La violencia en la Biblia, y no me acuerdo cómo era el subtítulo, pero era en Josué y los jueces. Voy a buscar, no hacía mención siquiera, en todo el libro, no hacía mención de este texto de la concubina de Levita, cuando muchísimos dicen que es el texto más cruel de la Biblia. ¿Sí? Es decir, que hay bien. Pero no solo eso, sino que además
es evidente que este autor hace referencias a el comentario bíblico latinoamericano, donde está un estudio de Juan Stam que estudia justamente la violencia en la Biblia. Y en ese estudio Juan Stam nombra el texto de la concubina del levita. Entonces, si vos decís, a ver, no es que se lo olvidó, por algo lo negó, ¿sí? Entonces es muy fuerte descubrir esas huellas, ¿sí? Otras, esto de las traducciones, el decir, a ver, era muy divertido, una de los textos que leí decía, el buen levita se enojó con ella, perdón. Ella se enojó con él y fue un capricho de consecuencias funestas. Así nombraba, capricho de consecuencias funestas, lo que ella había hecho alejándose y yéndose a la casa de su padre. El buen levita fue a buscarla. Y uno se preguntaba, ¿y dónde está el buen levita? Es decir, este buen levita, ¿de dónde saca esa expresión? Entonces me acuerdo que se lo comento a la codirectora de mi tesis, que es especialista ella es especialista en letras, y trabaja mucho el tema del discurso. Entonces le digo, mira, fíjate esto. Y me dice, bueno, hay un modismo, una expresión que cuando uno dice ese hombre, puede decir ese buen hombre. Es como decir, bueno, ese que estoy viendo es... pero yo le decía, bueno, pero es muy fuerte porque si seguís leyendo, por el solo hecho de ser levita ya es bueno, ¿no? Entonces, después es muy fuerte la figura porque manipula a las tribus de Israel para llevarlas a una guerra intertribal, les miente, no dice en ningún momento que él echó a su mujer y que le entregó a la horda de violadores, termina descuartizándola, etc. Bueno, entonces, ¿dónde te encontrás con el buen levita? ¿No? Bueno, cuando ves los títulos, el mismo Luis Alonso Shekel habla, dice, el drama, o el crimen, no, el drama dice primero, el drama, la guerra y la paz. ¿Y la paz cómo se logra? Cuando los hombres de Benjamín reciben 400 doncellas vírgenes para ser tratadas como vientres, diríamos hoy, para que no desaparezca la tribu. Y después, como no alcanzan porque son 600 hombres, entonces raptan a 200 mujeres más que en la fiesta dedicada a Yahvé, mientras están bailando en honor a Yahvé, las raptan y las entregan a los otros 200. ¿Qué es lo que impacta además? La actualidad de los casos. Yo les decía lo de Ciudad Juárez, la guerra de Bosnia, la guerra de Kosovo. Las mujeres son tratadas como vientres donde los grupos enemigos se dan entre ellos los mensajes a través de las violaciones. Estamos hablando de un hecho que ocurrió probablemente en el 1200 a.C., que fue escrito alrededor del 600 a.C. Tenemos más de 3000 años nos distancian y seguimos teniendo los mismos hechos hoy. Entonces eso mismo nos habla de una cultura patriarcal, misógena, bueno. No sé si te respondí a lo que me decías, ¿eh? Lo que más me interesó era ver las marcas donde quedaba la perspectiva hermenéutica. Genial, gracias. Gracias, Brian, por tu intervención y por tu respuesta, Lucy. Ariane, tienes tu mano levantada. Si gustas abrir tu micrófono, por favor. Muchas gracias, María Andrea. Bueno, Lucy, con todas las dificultades del inicio, estoy muy
agradecida y muy feliz de que me he quedado a escucharte. Creo que es impresionantemente importante ese trabajo que has hecho. Y me preguntaba, bueno, primero creo que entonces parece que esta horizontalidad entre los varones que describes en casos de violaciones también existe entre los teólogos varones interpretadores de estos textos, ¿no? Que se cubren entre ellos mismos, de alguna forma. Entonces, me gustaría que si puedes comentar un poco más si has indagado en eso, como las razones de la invisibilización de los varones, que temen, y por el otro, que si esta teoría más antropológica del poder entre los hombres, que es más una cosa de poder entre ellos, con lo que ahora también ilustraste con eso de Bosnia y que se dan mensajes y todo, si eso se ve también en la Biblia, en las historias así, reflejado, que como se justifica por deseo, pero no es, que es un manejo. Bien. Eso. Bueno, a ver, bueno, cuando yo estudié por primera vez a Rita Segato, me impactó porque era leer el texto de Jueces 19 a través de esas categorías. Así fue como, digo, no puede ser. Es más, después tuve la oportunidad hermosísima de poder charlar con ella largamente de este texto, con ella personalmente. Y estaba impactadísima también por esto y me dijo de otros textos antiguos donde aparecían relatos muy similares. ¿Por qué vemos, a ver, cuando habla del mensaje horizontal, dice, pueden ser fratrías amigas o enemigas? Cuando es una fratría enemiga, por ejemplo, lo que ella estudió en Ciudad Juárez con los cárteles de drogas o de qué sé yo, de contrabando de armas, de trata de personas o lo que fuera. Si yo secuestro a tu hija, a tu hermana, a tu mujer, a alguien tuyo, y hago las cosas que le hago, es decir, todo lo que se veía en Ciudad Juárez, violaciones masivas, tirarlas en el desierto, descuartizarlas, etcétera, 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 estoy degradando al enemigo y sacándole toda su energía y su fuerza, porque le estoy diciendo, mira de lo que soy capaz con tu hija, con tu hermana, con tu mujer, lo que fuera. Y si es en la misma fratría, Rita Segato habla de un mandato de masculinidad por el cual los varones tienen que demostrar que son machos, que son masculinos, que tienen potencia masculina. Y ese mandato, ella dice, no solo hace daño a las mujeres o a las minorías. A ver, ella habla no solo de mujeres, sino de varones feminizados, por cuestiones de, bueno, eso fue muy fuerte, por ejemplo, en la guerra es muy fuerte, a cuántas varones torturan violándolos como una manera también de demostrar el poder, etc. ¿Sí? Bueno, ¿qué dicen? No solo hace daños a estos que sufren la tortura, sino también a los mismos varones. Y es lo que se ve, a ver, en el caso de la violación, el femicidio, es el caso extremo. Pero veámoslo en cosas mucho más pequeñas, por ejemplo en los chistes machistas, en donde a lo mejor algunos se sienten incómodos porque están dando esos chistes o haciendo esos, pero no se atreven a frenarlos, a pararlos, a decir, no, mirá, a ver, vos harías este chiste si te estuvieras refiriendo a tu novia,
a tu hermana, a tu mamá, ¿lo aceptarías? A lo mejor decir alguna cosa así, alguna expresión así. Pero la fratría se tiene que mostrar también en esa potencia en donde hay que demostrar que soy capaz de ser violento, que soy capaz de tener poder sobre las mujeres mostrándome violento. En la Biblia, en ese caso de Jueces, por ejemplo, los varones de Yabes de Galaad que van ante el extranjero a pedirle que les entregue al levita para tener relaciones, claramente, y hay montones de estudios que dicen eso, no es porque tengan apetencias homosexuales, sino que el tema es que es justamente la inhospitalidad, es feminizar al enemigo, y por lo tanto, ¿y por qué es enemigo el levita? Simplemente porque es extranjero, simplemente porque es extranjero. Entonces, eso se ve ahora, el mensaje, como no lo han podido violar a él, ¿cómo se da el mensaje? A través del cuerpo de su mujer, que es de su propiedad. Entonces, también claramente, muchos biblistas dicen, el delito que el levita reclamaba que tenía que ir a la guerra para vengar el delito, no era el de la violación masiva y todo lo que le hicieron a su mujer, era el haber pretendido violarlo a él. Bueno, no sé si te respondo con esto, pero habría que ver tantos otros textos de violencia en la Biblia. Esta autora Tribble que habla de los textos de terror en la Biblia presenta el de Agar, la esclava egipcia de Sara, la mujer de Abraham, el de Dina, la única hija mujer de Jacob que fue violada por Siquem, y ahí también está clarísimo la cuestión de las fratrías de varones, fratrías cómplices o enemigas. Los varones, Dina no tiene nunca voz en el texto, en el relato, son los varones los que deciden por ella, por ejemplo. Bueno, no sé si te he respondido a lo que me preguntabas. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí. También tengo otra pregunta, pero no sé si como Sí, tengo la pregunta por si Dios está de alguna forma reflejado en esos textos o ojalá que no, pero... A ver, es muy, muy, muy fuerte el tema del silencio de Dios. Una de las autoras de los que yo trabajé, una de las autoras que más ha trabajado este texto es Mercedes Navarro Puerto, no sé si lo ubican, esta biblista española que es una referente en los estudios bíblicos feministas, dirige además la versión de habla española de esa colección La Biblia y las Mujeres. ¿Se las presentaron algunas veces a esa colección? Sí, yo la conozco, sí, la conozco. Es maravillosa la labor que están haciendo. Es una colección impresionante. Están planeados 22 tomos. Hasta ahora, si no me equivoco, han salido 10 tomos, a lo sumo 11. Sacan uno por año y donde sale simultáneamente en alemán, en inglés, en italiano y en español. Y hay una referente de cada lengua en esos 4 versiones, y Mercedes Navarro Puerto es la referente de la versión española. Es una gran teóloga y ha trabajado muchísimo este texto de la violación y del crimen de la concubina del levita. El último texto que ella trabaja, que es del año 2017, se llama Violencia, Silencios
inconclusiones. No me acuerdo si el orden de las 3 palabras es así, pero justamente cuando habla del silencio, o creo que silencio, violencia, inconclusiones, bueno, no me acuerdo cuál es el orden, probablemente silencio será la primera. Ella se ha preguntado más de una vez por el silencio de Dios en este texto, porque es muy, muy fuerte, porque el texto es paralelo al del caso de Lot en en Génesis 19, en donde también Lot es extranjero y estando en su casa le quieren, un grupo lo quiere violar como una manera también de nuevo de demostrar el poder y de, bueno, justamente, es la violencia mostrada a través de la violación. Y los ángeles de Dios lo salvan de ser violado. Algo parecido pasa con el caso de la hija de Jefté, que su padre hace esa promesa tan necia, tan tonta de si gana en la guerra, sacrificar a Yahvé al primero que le salga a recibirlo, la primera que sale a recibirlo es su propia hija, y termina sacrificándola. Y en el caso de la hija de Jefté, tampoco aparece Dios, que sí había aparecido en el caso de Isaac, el hijo de Abraham. Entonces, estos silencios son, paradójicamente, contradictoriamente, ensordecedores. Porque ¿cómo puede ser que Dios permanezca en silencio frente a tanta violencia y tanta injusticia? Y es lo que se preguntan tantas mujeres violadas, tantas que han sido asesinadas, tantos femicidios. Bueno, hay varias respuestas en las inconclusiones. Lo que dice Mercedes Navarro es que hay primeros intentos, primeros balbuceos de respuestas. Yo digo 2 acá. El primero que da, uno que da Mercedes Navarro es a través del librito de Ruth, que viene inmediatamente después del libro de los jueces en la Biblia hebrea, y entonces dice, Ruth es la contracara de este libro, es la hospitalidad, y la hospitalidad lograda a través de 2 mujeres, una extranjera que pasa a ser la antepasada del rey David, la abuela del rey David. Es decir, entre los antepasados de Jesús hay una mujer moabita, una extranjera, una impura entre comillas por ser extranjera. Sin embargo, la alianza de Ruth con Noemí, su suegra, y la hospitalidad de Booz, pero a través de la estrategia de ellas dos, etcétera, etcétera, logran la vida, el nacimiento del hijo de Ruth, del nieto de Noemí, de los abuelos de David, y que se prolongue la historia de la promesa de Judá. Esa es una primera respuesta, la hospitalidad en contra de la inhospitalidad. Pensemos hoy, en plena pandemia del COVID, los desafíos que supone esto, ¿no? De ampliar espacios de cobijo en un momento de tanta vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Donde, por ejemplo, el tema de la violencia contra las mujeres se ha intensificado muchísimo por el tema de quedarse en las casas. La otra respuesta para mí muy fuerte es la de la sororidad. Esta hermandad de mujeres que nos empodera, pero empoderándonos a nosotros también empodera a aquellos que, a nuestros esposos, amigos, hijos, etc. No es una cosa exclusiva y excluyentemente de mujeres. Bueno, hay muchas huellas de sororidad en el libro de, por ejemplo, en el libro de Jueces, en el texto de la hija de Jefté sacrificada a Yahvé, el último versículo, que es el capítulo 11 de Jueces,
el último versículo dice, por eso las mujeres israelitas, aquellas amigas que habían compartido con esta jovencita el duelo, recuerdan todos los años y hacen memoria todos los años de esta muerte absurda, necia, tonta, inconcebible, bien, en contra del proyecto de Dios. Entonces, yo pensaba, ¿cuántas mujeres han hecho marchas también? Nosotros en Argentina es muy fuerte la experiencia de las madres de Plaza de Mayo, las de abuelas de Plaza de Mayo, las del caso de María Soledad Morales, por ejemplo, que un caso también muy, muy fuerte que ocurrió acá en el 2001, si no me equivoco, en Argentina, y fueron las mujeres las que salieron a reclamar y en ese caso, bueno, se condenó a quienes habían violado y asesinado a esta adolescente, por ejemplo. Que además eran hijos del poder y cayó el gobernador y varios por ese caso. Bueno, fueron las mujeres las que salieron, chicas adolescentes, eran compañeras del colegio, ¿sí? Con las directoras y maestras y... bueno, entonces creo que esa también, la experiencia de sororidad es muy fuerte. Marcela Lagarde, en ese libro que seguramente deben conocer algunas de ustedes, El feminismo en mi vida, que está en las redes, lo pueden bajar, es bellísimo el texto ese, tiene muchos textos sobre sororidad, se los recomiendo particularmente. Muchas gracias, Lucy. Pues si me permites, quisiera darle la palabra, el micrófono a Vivian Puente, que tiene ya desde hace un rato levantada su mano, y tal vez con ella, si te parece bien, terminamos, que ya también es tarde para ti y se nos prolongó más por las fallas técnicas, pero le damos la palabra a Vivian. Si quieres encender tu micrófono, por favor. Cuéntenme de dónde son, porque me quedé con la intriga de dónde eran quienes me habían preguntado. A lo mejor vos las conoces, Marisa, yo no los conozco. Bien, bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Vivian Puentes. Yo soy de Colombia, Bogotá. ¡Ay, qué lindo! Y pues me agrada mucho escucharte porque realmente yo ahorita estoy culminando mi trabajo, mi monografía de maestría, y pues no lo hice con jueces, lo hice con el relato de Tamar, la hija de David, en segunda de Samuel 13. Y ahorita, pues, en el desarrollo del trabajo y también en relación con lo que tú has dicho, también es un relato silenciado, también es un relato en donde el cuerpo de la mujer es expuesto, también es un relato en donde los hombres pareciera que tienen todo el control, ¿no? Pero algo en Tamar que a mí me llama la atención es que ella se hace sentir su voz. Entonces, la voz de Tamar se hace presente en el relato. Y eso me llevó a mí a investigar por qué sí sucedía eso en Tamar y no en otros relatos de violación en la Biblia. Entonces encontré que hay el trasfondo, o más bien la voz de Tamar representa también una actitud crítica frente a las posturas monárquicas que denigraban pues del pueblo y de los pobres, ¿no? Y esto lo encontré como una resonancia a los principios deuteronomistas que realmente, pues digamos desde mi investigación, iluminaron también el accionar de la mujer en el texto. Entonces pude encontrar que realmente el cuerpo de Tamar expresa también la voluntad de Yahvé para con su pueblo. Y a mí me pareció muy lindo porque cuando uno revisa el texto puede ver que ella siempre advierte a su hermano, a su hermano Admón,
de que va a cometer un delito, de que va a cometer una infamia, lo describe como infamia. Y esa infamia precisamente pervierte pues todos los horizontes teológicos establecidos por el deuteronomista. Pero bueno, ese es el trasfondo de cómo mi estudio, pero no iba a hablar de eso, sino quería preguntarte cómo afecta o cómo ha afectado en los resultados de tu estudio a los hombres. O sea, de fondo lo que planteamos también es como una nueva lectura de las masculinidades, ¿no? Pero a mí me interesa porque es diferente que nosotras como mujeres nos sintamos como muy en sintonía con esta clase de lecturas, pero cómo afecta a los hombres, porque ellos obviamente tienen una mirada distinta, tienen que desconstruir pues esa mirada y pues ellos también tienen que expresarlo. Entonces no sé si de pronto alguna persona con la cual has hablado pues te ha comentado algo al respecto. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Te cuento la experiencia que fue muy, muy, muy fuerte. En 2018, yo todavía no había presentado mi tesis, pero mi director de tesis vivía ya en esa época, es cordobés, es argentino, pero vive en Chile. Probablemente lo conozcan porque es un teólogo muy conocido, Carlos Schickenas, no sé si lo conocen. Y Carlos, yo fui invitada por Carola del Río a dar un encuentro a Mujeres Iglesias, al colectivo de Mujeres Iglesias, y como fuimos allá, Carola y Carlos me invitaron a dar un conversatorio en el Centro Manuel Larraín. El Centro Manuel Larraín es un centro de investigaciones que comparten la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Santiago y de la Universidad Alberto Hurtado, que es de los jesuitas. Es decir, las dos facultades de teología más importantes de Chile comparten ese centro de investigación. El conversatorio éramos unas 25 personas, había a lo mejor 4 o 5 que eran estudiantes de los últimos grados y todos los demás docentes. Imagínate que eran investigadores, así que, bueno, algunos docentes y muchos investigadores, muchos curas. Y Carlos me pidió que diera sobre lo que estaba haciendo de la tesis, bueno, yo conté algo de este relato. Yo veía, mientras iba contándolo, que los ojos de los varones se iban abriendo como diciendo, pero esto está en la Biblia, ¿es real que esto se cuenta ahí? Entonces cuando terminé, pregunté, ¿conocían el relato? Y más de uno me dijo que no lo recordaba, que le parecía que lo había leído alguna vez o que se lo habían contado, pero que no lo recordaba. Y otros me dijeron directamente que no. Y las mujeres, en cambio, varias me dijeron que sí, que lo habían conocido y que lo habían estudiado, trabajado. Ya ahí ves como una perspectiva distinta, ¿sí? Después, una cosa que fue muy fuerte fue que uno de los teólogos, que te voy a aclarar así muy fuerte, que es un teólogo muy abierto, que hace teología indígena, así que imagínate que su especialidad es eso, es una persona muy abierta. Me hizo esta pregunta, ¿no tiene miedo que al hacer una lectura feminista de la Biblia su mirada sea una mirada sesgada? Entonces, ¿cuál es la respuesta que podés decir? A ver, sí, claramente yo tengo una mirada sesgada, entre comillas, si querés decir posicionada. Si querés decir, tengo una posición desde donde miro esto. ¿Y cuál es la posición? No quiero que siga pasando. Seguiré siendo feminista mientras haya feminicidios, violaciones, no haya una igual dignidad, no haya... ¿Sí? Está.
no quiere decir que cada vez no encuentre mayor apertura de muchos varones a por lo menos plantearse esto. Me pasó ahora con la presentación del libro de mi tesis, que invité a un querido compañero de trabajo de muchísimos años, y Fernando me decía, Lucy, tengo que confesarte que yo soy uno de esos que no sabía bien, no conocía bien el texto. Sabía de la hija de Jefté, pero no tenía ni idea de, o lo había escuchado alguna vez y lo había borrado totalmente de mi horizonte de comprensión. Eso me llama a cuestionarme por qué lo tenía borrado, por qué no lo leemos, por qué no, ¿tá? Entonces, creo que el decir que no está consciente no quiere decir que no se cuestionen, que no se pregunten. Hoy en el webinar hay varones y varones abiertos a esto. Es decir, no es culpa de ellos ni nuestra si no lo conocemos. Es una historia de invisibilización y de silenciamiento, y eso es lo que tenemos que intentar cambiar. Por supuesto, también te encontrás con algunas posturas más cerradas, donde ustedes siempre están echándole la culpa a los varones, están mirando esto, bueno, las feministas son todas aborteras, locas, etcétera, 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 ¿no? Es decir, bueno, digo, bueno, pero creo que son los menos. A ver, que cuando te escuchan empiezan por lo menos a preguntarse algo, por lo menos le quedan las dudas. No sé si te respondí. Bien. Muchas gracias, Lucy. Preguntabas de dónde son las personas que preguntaron. Bueno, Brian Alvarado, yo no lo conocía, nos pone que es de Guatemala. Ariane, sí tengo el gusto de conocerla. Ella es, bueno, nacida en Holanda, es holandesa, pero ya es nacionalizada chilena, vive en Chile, es teóloga ecofeminista, y me parece que volvió a levantar la mano, ¿es cierto, Ariane? No sé si quieras volver a intervenir o es que no la habías bajado, o si hubiera alguna pregunta más, porque también ya está no la aquí. había bajado, pero si me das un minuto, pues Lucy, tendría una cosita más que pensé que es muy interesante aquí, porque esa invisibilización de las historias también es que mientras tomamos la Biblia como libro sagrado que solo da buenas noticias, es muy difícil contar estas historias en este marco, ¿no? Entonces quizás podrías como tomar 2 minutos para cerrar, para contarnos cómo podríamos usar estas historias cuando sí los visibilizamos. Bien, a ver, yo digo en una parte de la tesis que, por ejemplo, Elsa Tames dice que algunas historias claramente como que no pueden entrar dentro de la proclamación de la buena nueva por ser historias de terror. Y Nancy Bedford utiliza una expresión que es hay que hacerle tarjeta roja como, a algunas de estas historias. Y yo les decía en mi tesis que respetando muchísimo y valorando muchísimo a Elsa y a Nancy, las admiro. De hecho, le pedí a Nancy que presentara mi libro, así que más que evidente que la admiro profundamente. Yo no le quiero hacer tarjeta roja a estos textos. Ojo, no sé si Nancy le haría este texto tarjeta roja, no sé, se lo tengo que preguntar. Pero digo, yo no quiero sacarlo y en todo caso leerlo diciendo antes que nada un nunca más.
En Argentina, cuando se hizo la CONADEP, esta Comisión Nacional por Desaparición de Personas, de investigación de los casos de terrorismo de Estado, de desaparición, de venta de bebés o entregas con cambio de identidad, etcétera, etcétera, ese libro se llamó Nunca Más. Y comenzaban en el prólogo diciendo, damos este informe no para hacer qué sé yo, un revolverse masoquistamente en el dolor, en el sufrimiento, o sádicamente en el sufrimiento de otros, sino para decir esto que fue la página más negra de la historia argentina, nunca más tiene que pasar. Entonces, decir, esto ocurrió, no puede pasar más. Y entonces ver también el proceso de historia de salvación. Si vos decís, bueno, estas historias de violencia fueron invisibilizadas, pero resulta que en el Nuevo Testamento también son invisibilizadas y acalladas las mujeres. Cuando tenés un texto como el de Gálatas 3:28 que dice, todos los bautizados somos unos en Cristo, somos iguales en Cristo Jesús, ya no existen más ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni hombre libre, ni varón, ni mujer. En la primera de Corintios, el capítulo 12, vuelven a utilizar la misma frase Pablo, y dice, todos somos iguales, todos los bautizados somos iguales, y dice, ya no existen más ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni hombre libre. Y desapareció ni varón ni mujer. Cuando vi eso, pregunté a especialistas en Pablo cuál era el texto anterior, porque resulta que la carta a los Corintios y la carta a Gálatas son contemporáneas, entonces cuáles pensaban que podía ser el anterior. Y hay mucha coincidencia de decir Gálatas fue primero y Primera Corintios fue de posterior. Por lo tanto, Pablo silenció a esto, y eso lleva después que en Primera Timoteo, que es post-Paulina, que ya no es auténtica de Pablo, diga en 1 Timoteo 2, las mujeres cállense en la asamblea, no les permito que enseñen, obedezcan a sus maridos, solo se van a salvar si son madres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de silenciamiento e invisibilización ya se ve en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios hablan de que las mujeres son las primeras testigos de la resurrección. En 1 Corintios, Pablo nombra a los testigos de la resurrección todos varones y no nombra a las mujeres. Bueno, es muy serio ese proceso. Esas son las cosas que tenemos que como decir, hay que decirlas, hay que desenmascarar estos procesos, hay que ver por qué Pablo, hay muchas teorías, algunas muy comprensibles, y que pueden justificar por qué Pablo, o más que justificar, hacer comprensible por qué Pablo saca ese binomio. Pero bueno, hay que estudiar el proceso y decirlo, y decir, si eso se hizo en el siglo I, no tiene por qué seguir siendo igual en el siglo XXI. Por ejemplo. Sí. Lucía, qué interesante, de verdad, esto que nos has mostrado, y sobre todo cuánta tarea tenemos en estudiar, en meternos a leer la Biblia, pero con estos ojos de hermenéutica de la sospecha, ¿verdad? Para poder sacar a la luz tantos textos violentos que son nombrados como palabra de Dios y que hacen tanto daño a tantas mujeres y a tanta gente invisibilizada. Entonces, bueno, pues yo te agradezco profundamente este espacio que nos has regalado. Mira qué hora es, nos hemos colgado mucho, pero yo creo que es que podríamos seguir toda la noche nombrando diferentes textos y diciendo foco rojo aquí, foco verde aquí, atención acá, porque creo que es un tema inacabable. Me acuerdo Marisa y yo en alguna época de nuestra vida que hemos dado clase justamente de las mujeres en el Antiguo Testamento,
estas sorpresas que tú platicas y que dices, es que el texto de Ruth o el texto de Dina, o textos pues que eran invisibles para nosotras, ¿no? Y de repente cobran una fuerza, y a la hora que se leen en grupos de mujeres indígenas o de mujeres, de colectivos de mujeres, te dejan helada y dices, existe esto en la Biblia, ¿no? Y bueno, yo creo que es impresionante lo que se puede extraer y lo rico que puede ser estas pláticas, estas charlas entre mujeres, entre diferentes comunidades, para desentrañar estos textos de violencia, ponerlos a la luz y decir no más, ¿no? Nunca más. Entonces, bueno, agradecerte profundamente este espacio. Bueno. Creo que tenemos que retomarlo, creo que tenemos que volver a hacer otro webinar contigo para que nos sigas platicando de estos textos que quedaron tantos ahí flotando, pero que hablar de otros textos que no sean tan violentos, hablar de los textos lindos. Claro que sí, también podemos hablar de la otra parte, ¿verdad? Pues agradecer a todas y a todos los que han estado aquí acompañándonos. Y bueno, Marisa, un abrazo, y bueno, las cosas técnicas que siempre pasan, ni modo, nos traicionan. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo. Lo vamos a subir a YouTube y que lo va a poder ver todas las personas, bueno. Y que eso es lo bueno de la tecnología. Un abrazo fuerte, gracias. Y muy buena noche para cada uno, cada una. Que tengan muy bonita fin de semana. Un abrazo grande. Adiós. Muchísimas chao, chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, Marisa, un abrazo enorme. Lo mismo, gracias por la comprensión y paciencia. Gracias. No, por favor. Gracias.